Nuestra América Online Radio presenta Encuentro con tu Grandeza, conducido por la escritora Cristina Martínez. Muy buenas tardes, muy buenas noches, mi estimada y queridísima audiencia de Encuentro con tu Grandeza. El día de hoy tenemos un programa muy enriquecedor, tenemos un programa, como yo lo he llamado en este tema de la entrevista, fascinante, porque la verdad que sí es fascinante. Vamos a aprender muchísimo acerca del fascinante mundo del caballo. Vamos a aprender de los orígenes del caballo, vamos a aprender acerca de la psiquis del caballo, vamos a aprender acerca del poder sanador de los caballos. Y para esta entrevista tengo a una invitada que tiene cuenta con todo mi respeto, mi admiración. Es una persona muy preparada que ha hecho de su vida enfocada a este fascinante mundo del caballo. Y tengo aquí frente de mí a mi queridísima Faride Vivas. Ella es originaria de Táchira, ella es venezolana. Sus estudios primarios los realizó en San Cristóbal, Venezuela. Cursó el bachillerato en ciencias, comunicación social, que viene siendo periodismo para nosotros. Ella es una amazona desde niña. Está formada en sus primeras escuelas de equitación ella ha formado más bien sus escuelas de equitación desde hace más de 20 años. No, más de 20 años. Madre mía, es que es una carrera impresionante. 10 años encargada de prensa en la Asociación de Caballeristas, juez de los caballos de paso fino, que es una especialización muy sobresaliente, yo diría. Y por 20 años ella ha sido juez de los caballos de paso fino. En el 2004 ella se fue a España a tomar un diplomado como instructora en terapia ecuestre en la asociación Zooterapia con animales de Extremadura. Esto es en Extremadura, España, ¿verdad? Cáceres. Bueno, pues que ella nos cuente, que ella nos platique todo este recorrido que ha hecho profesional en su vida y que la ha llevado a escribir un libro que les vamos a platicar un poquito de ese contenido del libro y que está recién nacidito. Es una primicia en este programa dar a conocer que el libro ya nació, no está en incubadora, ya está vivito y coleando. Y vamos a hablar también acerca de este libro que nos viene a presentar Fari. Y bueno, pues le quiero dar las gracias por haber aceptado esta invitación y estar aquí con nosotros en Encuentro con tu Grandeza. Bienvenida, Fari. Muchas gracias, Cristina. De verdad, súper emocionada, agradecida contigo por esta invitación, por este encuentro con nuestra grandeza en la tarde de hoy. De verdad, para mí es una alegría muy grande poder compartir contigo esta emoción del nacimiento de este bebé, que ya está en nuestras manos, ya viene en camino, ya está impreso, ya está empezando a circular en las plataformas, ya está a punto de salir. Estamos preparando ese lanzamiento para el 12 de abril. Esta es una primicia que quería compartir contigo. Estoy de verdad muy emocionada y contenta de poder dar a conocer toda esta maravilla que es el mundo del caballo y poderlo hacer del conocimiento de las personas, de todo aquel que quiera incursionar en el mundo del caballo, en este fascinante mundo del caballo. El fascinante mundo del caballo. Yo creo que el título nos quedó, pero así como anillo al dedo. No sé, hay tanto material que tenemos que cubrir, que yo le decía a Fari cuando recién estábamos platicando acerca de la estructura y del perfil de la entrevista, le decía yo, no nos va a caber en un solo programa
tanta información porque la verdad que hemos platicado un buen rato y me doy cuenta que ella está súper empapadísima desde el origen. Y esa va a ser mi primera pregunta precisamente. ¿De dónde proviene el caballo, Fari? Bueno, existen diferentes teorías. Estamos conscientes que en la evolución, hace más de 40 millones de años, apareció sobre la faz de la Tierra este animalito que era del tamaño más o menos de un perro, unos 40, 50 centímetros de altura y tenía unos hábitos más de ramoneo. Era herbívoro, pero era más de comer ramas, de comer desde el piso. Tenía dedos. El Eohippus hace 40 millones de años, entonces a partir de allí fue evolucionando. Luego vino a tener solo 3 dedos, luego vino a tener en el Pleistoceno también, se fueron fusionando esos dedos y fueron dando origen a la estructura de ser un animal que solo está parado sobre un solo dedo. Esa evolución lo llevó a él a ser capaz de estar siempre alerta para huir. Siempre, ese es su primer mecanismo de defensa y de supervivencia. Huir de lo que lo asusta, huir de los depredadores, por eso él siempre está listo para salir corriendo. Y esa estructura de ese dedo le permite a él ser muy eficiente a la hora de huir. Muy veloz. Muy veloz. Pero es increíble, eso me sorprendió tanto cuando me lo platicaste, que tenía dedos. Bueno, muchos animales que ya no existen, que ya están en extinción, obviamente, tenían dedos y se fue transformando hasta lo que hoy conocemos como pezuña. Exactamente. Que se llama pezuña. Pero es increíble, no me lo imagino. ¿Y cómo fue creciendo? Bueno, él a medida que fue evolucionando y fue adaptándose también al medio, tiene una gran capacidad además de adaptarse a los diferentes ambientes. Eso le permitió a él también ir creciendo, ir desarrollando esas habilidades que le permitieron a él ser más eficiente a la hora de la supervivencia. Por eso él pasó de tener también hábitos de comer ramas a comer del piso, a tener que recoger su comida desde el suelo. Eso también hizo cambios en su estructura, en su parte digestiva, ya que los caballos no son rumiantes. Los caballos no tienen 4 estómagos como las vacas o como las ovejas o otras especies. Él es monogástrico, por eso necesita comer pocas cantidades muchas veces al día. Tiene también un problema estructural que no le permite en su estómago ni vomitar ni eructar. Por eso es la principal causa de muerte de los caballos el cólico, porque si se les obstruye de alguna manera o se llenan de gases no tienen cómo sacarlos. Oh, por eso es tan común que mueran de cólico. Esa es la causa principal de que ellos no puedan sean tan delicados en su parte digestiva, porque no pueden ni eructar ni vomitar. Entonces si algo les cae mal no pueden devolverlo. Toca ponerles una sonda nasogástrica para poderles lavar el estómago. Oh, los pobres que no tienen ese recurso, no tiene ese recurso se mueren. Inevitablemente se mueren. Entonces, ¿de dónde proviene el caballo? Sí, hay teorías que dicen que los fósiles más antiguos se encontraron en Norteamérica, otros que vienen de Asia. Realmente la teoría de la evolución nos ha mostrado desde muchos años que el origen es en Asia. De hecho, aún se conserva el caballo de Przewalski, que es la raza más antigua que tenemos en el mundo. Y a partir de allí se fue extendiendo por todo el mundo, pues, gracias también a la domesticación. Una vez que el caballo se empezó a utilizar para ser montado, para ser útil como un mecanismo de transporte, pues la humanidad también evolucionó a su lado. Él fue el compañero que nos permitió llevarnos a conquistar el mundo y superar muchísimas adversidades en ese camino ganar batallas. Si analizamos la historia del mundo y la vemos, a medida de que el hombre fue domesticando el caballo, fue también conquistando a otras civilizaciones y a otros mundos. Sí, fascinante, porque sin los caballos les hubiera hecho mucho más difícil ganar batallas a pie, se puede decir, ¿no? ¿Y cómo se gana la lealtad de un caballo, Fari? Bueno, pues yo creo que eso es un vínculo o es una confianza que se tiene que ir desarrollando poco a poco, igual que cualquier relación. Ganarse la confianza de un caballo que además es capaz de percibir tus emociones,
que además sabe perfectamente cuando le estás diciendo una mentira y que no puede ser engañado, es algo mucho más complicado Ah, de sí, lo ¿de que muchas verdad? personas creen. ¿Sí? Oh, El caballo también como te refleja tus emociones, el caballo sabe cuando puedes llegar a una persona que se pueda creer que está muy segura de sí misma o que puede hacer algunas cosas, pero cuando se monta el caballo y se da cuenta de que no lo puede convencer así tan fácil, puede comenzar a entender cómo ganarse la confianza de un animal es tan complejo. Ganarse la confianza, igual que cualquier relación, es un vínculo que se va creando día a día, que se va ganando con el cariño, con el respeto, con el cuidado, con la con la comunicación. comunicación, perfecto, exactamente. Y ellos tienen una manera muy eficiente de comunicarse entre ellos a través de su lenguaje corporal, de sus sonidos, de sus movimientos, de sus miradas, y perfectamente decodifican también todo nuestro lenguaje y además son tan sensibles que pueden percibir nuestras emociones. Las emociones. Y las orejas es un lenguaje de ellos, ¿no? También es Ajá. parte de su lenguaje. Sí, la percepción del caballo es bien sensible, es hipersensible. Hiper. Entonces tenemos un oído que es hiperacústico, un oído que tiene la capacidad de percibir más de 5.000 vibraciones por minuto más que nosotros. Entonces, que también por eso también se pueden aturdir fácilmente. El cerebro del caballo funciona mitad y mitad. Entonces las orejas, tú puedes ver que él mueve la oreja derecha o la izquierda individualmente, independientemente. Si algo le llama la atención por la derecha, su atención o su oreja va a girar hacia allá como un radar, como una antena de radar. Cuando la atención está en uno enfocada, las dos orejas están en el jinete. Cuando la atención está al frente o algo le llama la atención al frente, sus orejas se van a ir hacia el frente. Por eso también en su visión, en su parte visual, también tienen memoria independiente para cada ojo. Entonces, por eso todo lo que le enseñamos por la derecha tenemos que enseñarse igual por la izquierda, si no, no aprenden. Ok. Entonces tenemos medio caballo, que pasa mucho porque como la costumbre nos dice que siempre le hacemos todo y nos montamos y nos subimos, nos bajamos por el lado izquierdo del caballo, cuando te vas a subir por la derecha, entonces dices, epa, por ahí no era. Y Se extrañan, voltea a claro, verte. epa, por ahí no es, pero no es porque no sea por ahí, es porque no se lo han enseñado. Si tú lo enseñas a subirte por la derecha, también no hay problema, pero como vieja costumbre es ley, y antiguamente los caballeros con sus armaduras, sus espadas y todas esas cosas que ellos usaban para la guerra, tenían que hacerlo por la izquierda, se volvió una ley hacerlo por la izquierda. Sin embargo, en el trabajo práctico, por ejemplo, de la vaquería, del trabajo de campo, si necesitamos subirnos y bajarnos por la derecha, tenemos que hacerlo. Necesitamos de un compañero de trabajo que nos acepte todas esas cosas. Por eso en el caballo de trabajo como el cuarto de milla es muy funcional para todo este tipo de manejos. Sí, Fari, algo que me habías comentado que se me hizo eh, muy interesante. ¿Cómo se llamaba en la antigüedad lo que hoy le decimos caballo? ¿Cómo se llamaba? Bueno, si nos vamos al primer fósil, digamos, de la antigüedad, se llamaba Eohippus. Y dependiendo también de la era, tenemos el Plesiohippus del Pleistoceno, el Mesohippus del Mesoceno. Entonces, hasta que llegamos a nuestro caballo actual, que es el Equus ferrus caballos, que es el caballo moderno. Ah, pero así también fue El evolucionando. que se fue evolucionando, como te digo, a partir del Eohippus, del Plesiohippus, del Mesohippus, hasta el Equus caballo, que es el caballo actual. Ok. ¿Y cómo funciona la psiquis de un caballo? Pues es un cerebro, como te estaba comentando, que está dividido en dos partes. Es un cerebro muy capaz de recordar, tiene una muy buena capacidad de memoria, pero también en compromiso de otras habilidades. Ellos tienen buena capacidad de memoria, pero necesitan repetir las cosas para que se le fijen. Pero cuando un caballo tiene una buena educación de base, sí, que ha sido bien educado desde joven, eso, así pasen años sin montarlo, cuando tú lo vuelves a montar, él se va a acordar de todo lo que aprendió cuando estaba niño. Pero si no tiene una buena educación de base y ya después lo quieres educar de grande, va a ser un poquito más difícil. Como te estaba comentando, tiene memoria independiente para cada ojo, eso quiere decir, y para cada hemisferio del cerebro, que tienes que educarlo igual por los dos lados, que tienes que dedicarle tiempo, que es un deportista, que si lo tienes encerrado en un cuartico, ¿verdad?, en una pesebrera,
y él necesita ejercicio, él necesita un caballo, por ejemplo, que solo lo montas unas horas a la semana o 1 o 2 horas a la semana, no va a tener suficiente ejercicio ni una buena condición física para ser un deportista, para practicar un deporte eficientemente. Si tú eres un atleta de alto rendimiento, necesitas tener un régimen, por supuesto, de ejercicio, de nutrición y de educación muy constante para poderte mantener en forma y ser un buen desempeño, ¿verdad?, a la hora de ir a una competencia. Su visión es bien compleja. Su visión también es muy sensible porque ellos tienen los ojos a los lados. Todos los depredadores tienen los ojos a los lados. Los depredadores los tenemos al frente, las presas a los lados, para ver por dónde viene el tigre a comerme, ¿verdad? Y siempre su mecanismo es estar siempre listos para huir. Ellos entonces pueden dormir parados. Pueden perfectamente bloquear en sus articulaciones tienen unas trancas o unos locks que les permiten a ellos incluso dormir de pie y estar siempre listo para salir corriendo. Su instinto es de supervivencia, está tan bien desarrollado, es una capacidad de adaptación también a los diferentes medios que le ha permitido sobrevivir en las estepas rusas, en el desierto, en la selva, en el trópico. Él es capaz de adaptarse y sobrevivir y desarrollar las habilidades que le permiten adaptarse a ese medio. Es interesantísimo. ¿Y cómo llegó el caballo a América, Faride? Pues según los historiadores también hay versiones que dicen que aquí hubo caballos antes que vinieran los españoles, pero muchísimos años antes los indígenas los usaron para consumo hasta el punto de que se extinguió. Por eso solamente quedaron algunos poquitos muy al norte, en la zona de Canadá, y por ahí decimos que vienen los caballos Appaloosa. Es una raza muy particular que es del norte de Norteamérica, y se dice que son los últimos que quedaron descendientes de aquellos primeros que hubo aquí. Pero cuando llegaron los españoles... Cuando tú dices aquí, estás hablando de Norteamérica. De Norteamérica. No en el resto de América. Y cuando llegaron los españoles, por supuesto, los indígenas tuvieron una impresión muy grande, pensaban que era un animal de 2 cabezas. Se quedaron muy asustados porque no entendían cómo ese animal era lo estaban fusionando junto con el caballista, con el jinete. Ajá. Entonces fue muy impresionante, pero sí, de hecho los primeros caballos llegaron por República Dominicana, lo que nosotros conocemos ahora como República Dominicana, o por la Isabela. Por eso los caballos más antiguos de América todavía se conservan en las islas, como el higüeyano en Dominicana, el paso fino, el puro puertorriqueño, el criollo de nosotros en Venezuela y en Colombia. Aquí en Estados Unidos entonces nos llegó más caballos de tipo inglés, porque como vinieron los ingleses a conquistarlos, trajeron caballos más grandes y caballos más de 4 estaciones, caballos como el pura sangre inglés, y los caballos de tiro, los percherones para jalar las carretas, para transportar, ¿verdad? Y además enormes, ¿no? Eran unos caballos muy grandes, peculiarmente grandes. Ajá. Y de eso pues tenemos muchísima descendencia aquí en el norte, sobre todo en Norteamérica. El caballo también pues como tiene esa gran capacidad de adaptación y su piel es muy resistente, su instinto le permite pues estar en cualquier medio. Ahorita que acabas de mencionar nombres diferentes de caballos, son diferentes razas, pero también los distinguen por colores a los caballos. Sí, claro. Y los colores de los caballos tienen unos nombres bien particulares. Incluso dependiendo del país puede variar. Lo que yo en Venezuela le llamo de alguna manera, por ejemplo, hay un caballo bayo que es un caballo como dorado, con las crines negras, las patas negras. A veces tienen algunas rayitas por ahí, unos colores bien interesantes, que yo le diría cebruno o lobero. En México le dicen lobo gateado. ¿Lobo? Lobo gateado. ¿Ves? Entonces, básicamente el caballo negro, que es el que tiene una capa uniforme donde todos sus pelos son negros, ese no hay otra confusión, no hay otra manera de llamarlo. A un caballo blanco, para que un caballo sea blanco de verdad, muy pocos caballos lo son, porque tienen que tener... ¿Que son albinos? No. Una cosa es ser albino y otra cosa es ser blanco. Ok. Entonces, la mayoría de los caballos, sobre todo los caballos moros, que son los caballos grises, nacen casi negros y se mueren blancos. Son progresivos, se van poniendo blancos con el tiempo. El caso, por ejemplo, de los caballos de alta escuela, los lipizanos.
Ellos nacen casi negros y se mueren blancos. Cuando ya están a nivel de concurso, que ya están más o menos de 8 o 10 años, ya están maduritos, ya están blancos. Entonces no los vas a encontrar tampoco, a veces están un poquito más grises, otros un poquito más blancos. Pero no es muy común. Pero no es muy común. El caballo blanco de verdad tiene que tener la piel negra. Un caballo albino tiene la piel rosada. Quiere decir que está despigmentado, o sea que tiene tendencia al albinismo, que tiene la piel rosada sin melanina. ¿Ves? Eso es otra cosa diferente a un caballo blanco. Okay. Entonces los caballos moros, que son todos los tordos o todos los grises, hay diferentes. Hay unos que tienen figuras como redonditas en la piel, que nosotros le decimos peseteados. Hay otros que tienen, después de los años también hay algunos que le salen como pequitas, entonces le decimos mosqueados. Hay diferentes tonalidades que tienen también diferentes maneras de llamarse. El caballo alazán, que es el caballo pelirrojo, que le decimos alazán porque en árabe significa el más bello. Es un color muy común en el caballo árabe. Entonces es un caballo que es pelirrojo, pero puede ser un tono oscuro, entonces le decimos alazán oscuro, tostado, incluso hay lugares donde le decimos sangre toro, o hay otros más claritos que le decimos un alazán lavado, un alazán claro, o le decimos, hay diferentes variantes, de los castaños. Entonces los castaños es una capa que el cuerpo es marrón, la piel, las crines son negras y las patitas son negras y la cola es negra. Eso es un caballo castaño. Hay claros, hay oscuros. Hay caballos de diferentes colores. Lo que llaman el caballo albino, nosotros tenemos 2 caballos que tienden a tener esa muy baja concentración de melanina en la piel, que son los perlinos, que son como un color aperlado, y los... Ahorita viene. Es un caballo, se puede decir, de raza... De color crema, los cremelos. Ah, cremelos. De color crema. Okay. Muy clarito. Es cremelo y perlino. Entonces el que es más color crema es el cremelo. Y el crin, son todos del mismo color. La piel es rosada. Entonces son animales que van a tener problemas también van a ser propensos al cáncer de la piel, a ulceraciones, a irritaciones, a quemaduras con el sol, porque su piel va a estar débil, con poca protección, como es la melanina. Entonces, en esos caballos sí son más delicados y son cuestiones de alteraciones genéticas, son producto de alteraciones genéticas, igual que en los humanos. Van a tener los ojos azules, también van a tener problemas en el día, la luz los va a encandilar, en la noche van a ser muy eficientes también para funcionar, porque pues como son tan sensibles a la luz, en la noche van a estar mucho más agradable para ellos, para su visión nocturna. El caballo posee visión nocturna. Pero esos caballos no son de trabajo, esos caballos no son para usarlos como para trabajos forzados. No, son delicados, se van a quemar su piel fácilmente con las rosaduras, con los aperos, son delicados. Entonces, si tenemos un caballo, pero ya para ir a esa degradación del color, vienen por los palominos. Los palominos son los que son rubios, blondis, güeros, que tienen el pelo rubio, las crines rubias, a veces pueden tener el cuerpo un poquito más oscuro, pero sobre todo tienen sus crines rubias. Por ahí vienen esos colores que tienden hacia ese extremo, pues, genético, de ser para muy ti, ¿cuál claritos. es el caballo más bello? El mío. ¿Qué es un palomino? La yegua mía es alazana. Alazana. Mi yegua Catrina es alazana. Pero bueno, como yo siempre digo, muchas. el mejor caballo para un caballista es el de uno. Claro. A veces digo, cuando un caballo me gusta mucho, no, lo único malo que tiene el caballo es que no es mío. Que no es tuyo. Que no es mío. Oye, Fari, a mí siempre me ha dado curiosidad, ¿cuánto tiempo dura la gestación de un caballo? 11 meses. 11 meses. A veces en las primerizas hasta un año se lo pueden echar. A veces se les puede alargar hasta el año. Pero normalmente son 11 meses, un poquito más, siempre y cuando no tengan ninguna complicación. Ellas por lo general amanecen paridas solitas. Ellas esperan el momento más oscuro, más tranquilo de la noche para dar a luz. Todo, en la mañana usted llega y ya los consigue el potro revoloteando, todo limpiecito, porque así ellas se curan también de que los depredadores no se enteren de que hay un bebé recién nacido por aquí, que puede ser una presa fácil. Claro.
Entonces lo limpian Lo limpian inmediatamente. inmediatamente. Y el niño a las 2 horas ya debe estar listo para revolotear alrededor de la mamá. Si eso no sucede así, ¿En qué tiempo ya están de pie? a las 2 horas ya están de pie y están empezando a revolotear por ahí. Si eso no sucede ahí, si pasan más de 4 horas y el potro no se ha levantado, si pasan más de 4 o 5 horas y el potro no ha mamado, no se ha levantado a buscar la mamar, ahí podemos tener una indicación de que algo malo está pasando o de que hubo alguna complicación durante el parto. Pueden sufrir igual de hipoxias y de cuestiones que les comprometan su salud cuando están en el proceso del nacimiento, si tienen alguna complicación, que puede ser tratada clínicamente muchas veces para que puedan llegar a feliz término y otras veces no, dependiendo de la gravedad del asunto. Pero por lo general, ellas solitas hacen su trabajo. Si tienen alguna complicación, pues ya toca o no ayudarlas, ¿verdad? Intervenir y ayudarlas. Por eso es bueno cuando a una persona quiere incursionar en el mundo del caballo, que aprenda todas estas cosas, que aprenda cuándo su caballo realmente necesita atención, cuando una yegua, por ejemplo, necesita una ayuda cuando está en el proceso, cuando de verdad se me está pasando de tiempo, cuando consultar a un veterinario en el caso de un cólico, cómo atenderlo, qué hacer mientras llega el veterinario. Hay muchas maneras. ¿Qué síntomas presentan cuando tienen un cólico? Lo primero es la inapetencia, no quieren comer, se ven decaídos, se revuelcan, se miran la pancita, tratan como de rascarse la pancita, se ponen muy inquietos y empiezan a manifestar mucho dolor. Y puede ser por obstrucción, porque hayan comido algo que los tenga obstruido, puede ser que se estén llenando de gases, puede ser por diferentes causas. Pero, por ejemplo, un cólico por ingestión de arena va a ser diferente a un cólico por ingestión de algo fermentado, también puede sufrir de úlceras, de gastritis. Entonces, diferentes síntomas también vamos a ver y vamos a poder aprender a distinguir para saber más o menos por dónde. Y esa es otra pregunta que te quiero hacer. ¿En qué consiste la nutrición equina? Pues como estábamos hablando hace rato, el caballo es monogástrico y él necesita comer muchas veces al día. Una de las cosas o de las prácticas que muchas personas utilizan es ponerle el comedero alto, y él está diseñado para comer del piso. Entonces, tener el comedero alto es todo lo contrario, les hace, primero, que les entre más aire cuando están comiendo. Segundo, que su espalda se vea comprometida, porque cuando tienen que comer de arriba, su espalda va a tender a hundirse, mientras que cuando comen de abajo, los músculos de su espalda están estirándose. Cuando comen de arriba, la espalda va a tender a hundirse, entonces nos puede traer también problemas de lordosis, de desviación en la columna, sobre todo en los potros cuando tienen la comida muy alta. Cuando hablamos del caballo pando, del caballo ensillado, que si la columna se les va para abajo, se hunde. Entonces, eso viene como consecuencia, sobre todo, de los comederos altos. Pero la gente cree que como el caballo es grande, él necesita, no, al contrario. Él necesita para poder digerir, y tiene un mecanismo en su tubo digestivo que precisamente por eso tiene la corbata suiza, para poder comer del piso y que la comida no se le devuelva. ¿Qué es eso de la corbata suiza? La corbata suiza es una válvula que tiene en la entrada del estómago, que es la que no les permite ni eructar ni vomitar. Ah, ok. Entonces, para que la comida se quede ahí mientras siguen comiendo del piso, para que el agua se quede ahí mientras siguen tomando del piso del charco, ¿verdad? Entonces, por eso ellos van a necesitar que su comida realmente esté a nivel del suelo. Qué importante saber todo eso. Los granos, muchas personas también acostumbran a darle alimento concentrado. Los granos y los cereales en la naturaleza, ellos no tienen mucho acceso a eso, ellos comen pasto realmente. Para mí la alimentación ideal es bermuda y alfalfa. La alfalfa tiene un buen contenido de proteínas suficiente para satisfacer las necesidades de un caballo con un trabajo medio, a menos que usted tenga un caballo, sea un atleta de alto rendimiento, entonces ahí sí va a requerir de una nutrición especial. Ahí sí va a requerir de algunos suplementos, vitaminas, aminoácidos para desarrollar sus músculos, dependiendo del trabajo que esté haciendo. Pero si un caballo está simplemente para paseos no necesita concentrado. Todo lo contrario, el concentrado les genera ansiedad, les genera a veces dependencia, les genera incluso un poquito de hiperactividad, de ansiedad,
Por eso yo no recomiendo mucho usar los alimentos y los suplementos a menos que de verdad el caballo lo requiera. Sí, 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 o sea, pero todo eso tienes que tener una supervisión constante, constante. Para las personas que tienen la bendición, la suerte, la fortuna de tener un caballo, en qué región predomina más los caballos? ¿En qué región de Latinoamérica, por ejemplo? Bueno, aquí en Estados Unidos es una industria gigantesca. El caballo, sobre todo en el caballo cuarto milla, en el caballo de carreras, es una industria gigantesca. Y de hecho, el caballo cuarto milla es el caballo más vendido en el mundo. Es la raza más comercial del mundo porque a todos nos vendieron desde niños la ilusión y el sueño de ser vaqueros. Y ese es el caballo vaquero por excelencia. Entonces, para muchas personas siempre es como un sueño hecho realidad poderse ver montado en su caballo con su silla vaquera y su sombrero y su pistola y demás, ¿no? Es como esa ilusión que nos vendieron desde niños de ser vaqueros, que es tan bonita y que muchos compartimos. Y por eso yo creo que es el caballo más comercial del mundo, es el caballo cuarto milla. Y la verdad, para mí, una de las razas preferidas porque es un gran compañero de trabajo. Para mí el compañero ideal de trabajo, porque es un caballo que está diseñado para eso, para ser tu compañero de trabajo, para acompañarte a la faena del campo, a recoger el ganado, para defenderte, para huir, para lo que sea, siempre está ahí dispuesto y esperando por ti. Sí, pero aquí en Estados Unidos dices que se puede decir, es la mayor concentración del caballo de millas, pero en Sudamérica, por ejemplo, ¿qué regiones? México se podría decir que es Wow, México tiene una gran cultura, por supuesto, con la charrería de caballos. Y en Guadalajara hay una gran concentración. Sí, Aquí en Estados Unidos, en Texas, por supuesto, no podríamos sí, por hablar de supuesto. otro lugar. Que California también, y de hecho nacen más de aquí, pero California bajó un poquito, digamos, en ese estándar y se Bueno, maneja más tú vives en una ahí. zona donde precisamente aquí en San Diego, California, es donde se puede encontrar más caballos, en esta Aquí zona en de Bonita. Bonita, Ajá. California, que es preciosa. Sí. Y por ejemplo, Fari, en Venezuela, en tu país, en Colombia, en otros países, ¿cómo se da se puede decir, reproducción Sí, en tan Venezuela y en Colombia impresionante? tenemos los caballos criollos que son muy apreciados y ahí lo hemos mezclado también con otras razas y la verdad hay una gran afición. En Colombia es impresionante la afición por el caballo, es inmensa. En Chile, en Argentina, los argentinos también tienen Sí, una gran los afición por el gauchos. caballo y por los gauchos y por el polo que es tan practicado en Argentina. Y, ¿Qué caballo usan para el polo? el caballo que más se usa para el polo es un mestizo entre pura sangre inglés y criollo argentino. A veces también les gusta mucho usar pura sangre con lo que llamamos nosotros un appendix, cuarto de milla con pura sangre, un mestizo de cuarto de milla con pura sangre. También son bien utilizados para el polo. Y los caballos pura sangre. Son caballos, es como jugar fútbol a caballo. Ajá, El sí. polo. A mí me encanta. Es un deporte muy Sí, elegante, ajá. muy hermoso, sí. Y en Europa, pues yo creo que la mayor concentración también ¿En en España? España es muy grande la tradición del caballo porque recordemos que en las épocas del Imperio Romano era el centro de reproducción de los caballos para los ejércitos Claro. romanos, era España. Entonces, por eso también hay una gran concentración de animales allí, de O sea que caballos los allí. exportaban, se puede decir, de España a Ajá, Roma. ajá. Para surtían los ejércitos Surtía, romanos. así era como surten las concesionarias Algo de así, autos, algo así. mandaban su dotación de Ajá, caballos para los para el ejércitos. propósito Ajá. que llevaban, los entrenaban desde antes para poder sufrir todas esas inclemencias del tiempo y esas larguísimas jornadas de cabalgar, ¿no? Claro. Es que de verdad es un animal que nos ha servido tanto a la humanidad, ha venido a hacer una aportación tan grande a la humanidad. Y por ejemplo, Fari, una cosa que también me llama muchísimo la atención, ¿cómo fue que descubrieron que los caballos tenían ese poder sanador? Pues fíjate, yo siempre he dicho que Dios diseñó al caballo para ser nuestro mejor amigo. Dios nos
dio el caballo para transportarnos y llevarnos a conquistar al mundo. Y también nos dio esa herramienta maravillosa para ayudar a otros a sanar. Principalmente nosotros ya tenemos unas referencias históricas. Hipócrates hablaba del saludable ritmo del caballo y recomendaba siempre que no había ejercicio más saludable para el cuerpo y para el alma que pasar unas horas a la semana en el lomo de un buen caballo. Hipócrates. Lo decía En ella. su libro de ejercicios de recetas naturales lo nombraba. Galeno de Pérgamo también habla del caballo, cómo lo utilizó él a la hora de hacer rehabilitación con los gladiadores en el Coliseo Romano, y cómo él pudo estudiar también las virtudes del caballo para aplicarlas de cierta manera. De hecho, los fundamentos de la hipoterapia moderna habla mucho de eso. Sin embargo, es a partir de los años 50, con el surgimiento de Liz Hartall, que surge la hipoterapia moderna, que se descubre realmente cómo el caballo puede ayudar a las personas en la rehabilitación física, sobre todo. En el medioevo se utilizó también un poco en el estudio y en la aplicación del ejercicio de la equitación en pacientes psiquiátricos, y se pudo ver cómo los ayudaba a estar más relajados, a calmarse, a tener una mejor calidad de vida a través del ejercicio que podían hacer con los caballos. Sin embargo, tú sabes que en esa época pues era parte de la cultura, y para un medio de transporte era común que cualquier persona pudiera tener acceso a un caballo. Después, cuando viene la revolución industrial, pues eso se queda como dormido. El caballo ya es relegado a un segundo plano, ya viene el motor, ya lo necesitamos como medio de transporte, y él queda relegado hasta que en la Primera Guerra Mundial, ya por ahí algunos estudiosos agarraron algunos caballos y empezaron a tratar a algunos soldados también caídos en batalla, basándose en algunos estudios antiguos. Pero es a partir de los años 50 cuando realmente surge esta muchacha que estábamos comentando, que es Liz Hartall, y ella sufre de polio a los 21 años. Y Vamos a hablar de ella. Sí, vamos a hablar de ella ahorita más adelante, porque entonces, ella le vamos a dar a partir de ahí es que se empieza a descubrir cuáles son realmente esas características y esas virtudes que tiene el caballo para poderlas aplicar terapéuticamente. O sea, para trabajar terapia con caballos tienes que necesariamente tener un pleno conocimiento del caballo y de sus capacidades sanadoras. Por supuesto. Pero antes tienes que saber muchísimo acerca del caballo. Por supuesto. Bueno, ¿cómo se descubre el poder sanador del caballo? Ya lo dijiste a través de estos observaciones, ¿verdad? Que se fueron dando después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Sí. ¿En qué año se descubrió que la quinoterapia moderna funcionaba? Después de los años 50. Después de los 50. Okay. Y sí, vamos a hablar de Liz Hartall, que va a ser nuestro personaje del día de hoy. Pero yo quiero hacerte otra pregunta. Básicamente, ¿qué es lo que necesita un terapeuta equino para poder, además del conocimiento, como acabo de decir, de pleno conocimiento del caballo? Tiene que tener una formación, hay estudios, hay no sé, no universidad, pero sí un lugar específico donde puedan estudiar esto. Sí existen. En Europa ya en algunas universidades ya existen diplomados. En Latinoamérica, en Colombia, yo diseñé el pensum para el diplomado de la Universidad de La Salle sobre equinoterapia. Hemos estado trabajando mucho en ese desarrollo, en la divulgación, en la capacitación. Para mí el perfil ideal de un buen equinoterapeuta sería un fisioterapeuta que sea jinete. Claro. Que sea jinete y fisioterapeuta, que pueda comprender los dos mundos y fusionarlos. Pues hay que tener un conocimiento profundo de la herramienta que vamos a utilizar, que es el caballo, porque necesitamos saber también cómo entrenarlo, cómo tenerlo contento y que tolere tantas horas de estar tranquilo, porque es un trabajo que más que agotarlo físicamente les agota un poco la paciencia. Sí, tener tantas horas, tener que portarse bien, no se mueva, quédese quieto. Sí, es un poquito exigente para el caballo también. Al porque caballo necesita también, movimiento. Al caballo también se le entrena para este tipo de terapia. Por supuesto, al caballo tenemos que darle un ejercicio diario y tener ejercicio a veces previo
a la terapia para que él esté contento, tranquilo y relajado para hacer su trabajo eficientemente. Y poder nosotros también estar seguros de que estamos brindando un servicio en un marco de seguridad aceptable. O sea, tenemos que tener esa herramienta bien controlada, lo mejor que se pueda, aunque por supuesto que pueden haber agentes externos que puedan alterar algún poco la situación. Sin embargo, yo creo que el perfil ideal sería un fisioterapeuta que sea jinete. Si es fisioterapeuta y profesor de equitación, perfecto. Está completísimo. Porque esa es la idea. Cuando yo doy las certificaciones y las capacitaciones, yo tengo un criterio de evaluación para decidir si yo te doy un certificado de instructor o un certificado de auxiliar. Para poder ser instructor tienes que saber montar a caballo. Por supuesto. Y es saber montar a caballo y pasar el examen que yo lo voy a hacer. No que me diga que sea montar. Ok, sabe montar, muéstreme a ver cómo. Muéstremelo para ver. Y por otro lado, y eso no lo puedes aprender tú en 3 días, ni en un mes, ni en un año, ni en ninguna universidad. Esos son años de práctica. Como yo siempre digo, para ser a un buen caballo solamente se necesita un buen jinete. Pero para ser un buen jinete se necesitan más de 100 caballos. Entonces es la experiencia también. Es porque una todos son sinergia. diferentes. Es una sinergia que completa todo esto. Ellos tienen su personalidad, ellos son unos individuos maravillosos y hay que aprender a entenderlos. Y hay muchas veces, hay perezosos, hay voluntariosos, hay malasangrosos, igualito que la gente, hay de todo y uno tiene que aprender a identificar esas características. Su ¿verdad? personalidad. Por supuesto. Sí. Sí. Tú tienes la bendición de que has tenido unos caballos que, bueno, casi hablaban. Por lo que hemos platicado de tus caballos, que algunos están en Venezuela todavía. ¿Viven todavía todos? Sí. Ajá. En Venezuela tengo ahorita 2, pero que mi yegua siempre le estoy sacando cría. Y esa es otra pregunta que te quiero hacer. ¿Cuáles son los años de longevidad de un caballo? En promedio en 30, 35 años. Se ha visto hasta 40, pero no es fácil verlos llegar a los 40. Casi siempre a los 30, 35 ya. Sobre todo yo pienso porque ellos cuando ya no se sienten útiles se entregan. Ah, sí, como diciendo, ya terminé de estar. Ya no sirvo para nada o ya cumplí con mi misión. Me ha pasado caballos de 30, 32 años. Me pasó en la pandemia. Teníamos un caballo espectacular que fue un gran campeón. Los niños le decían el millonario porque tenía muchas escarapelas en su puerta siempre, porque ganó muchos concursos. Muchos premios. Y ya de viejito, pues lo retiraron y me lo dejaron para la equinoterapia. Yo trabajé varios años con él. Y cuando habían vacaciones, él se ponía triste. Cuando había vacaciones, le daba un cólico, le daba algo y se enfermaba. Y resulta que cuando vino la pandemia, como a los 3 meses, se murió. Wow, pero así amaneció muerto. Sí, no tuvo ninguna enfermedad, simplemente se jubiló. Digo, ahora sí ya me quedé sin chamba. Me quedé sin chamba. Ya me quedé sin trabajo, así es que. Y tenía como 32 años, 33. Por ahí. Sí, he visto. Te dicen los libros que el caballo más longevo que se ha conocido llegó a vivir casi 70 años. Hay gente que lo pone en duda, pero dicen que en Inglaterra hubo un caballo que llegó a esa edad, no sé. Estará en los récords Guinness. Sí, dice que está en los libros, que se llamaba el viejo Billy, y esa es la referencia que tengo, pero no, mucha gente pues siempre exagera o duda de esa información. Pero sí, ellos pueden tranquilamente vivir hasta los 35 años, hasta las yeguas hasta los 20, 25 años son fértiles, o sea, ya les viene la menopausia después de los 20 y 25. Los caballos machos también pueden vivir tranquilamente muchos años y las hembras pueden tener por lo menos una cría al año. ¿Ah, sí? Sí. O sea, son muy reproductoras. Sí, ellas pueden ser buenas. Sí, pero para poder tener una cría al año tienes que preñarla inmediatamente entre los 9 y los 11 días de parida. Porque acuérdense que son 11 meses de gestación. Sí, es una cría al año sí. y una vez que volverla a preñar. Si no, la haces cada 2 años. La dejas al destete. Que descanse un poquito. Ajá, le dejas unos meses y la vuelves a preñar. Okay. Sí, depende del manejo que uno quiera. Ahora con el trasplante de embriones es una locura, porque ahora puedes tener
3, 4, 5 caballos del mismo papá y mamá en un mismo, en un Sí, mismo año. sí, qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Bueno, por un lado le tenemos que dar gracias a la ciencia y por otro lado te asusta. Sí, sí, a veces me Sí, asusta. sí. Oye, Fari, para que nos estén sintonizando, que ya estamos en más de la mitad del programa, estamos hablando con la escritora y terapeuta Faride Vivas. Ella es venezolana, originaria de Venezuela, y hemos tenido una plática muy amena, muy enriquecedora. Y bueno, pues vamos a continuar con esta plática porque todavía tenemos mucho que hablar. Y yo creo que lo más recomendable es que si ustedes quieren seguir aprendiendo más acerca de este fascinante mundo del caballo, pues vayan a comprar su libro de Faride Vivas, que está definitivamente, lo pueden adquirir en Amazon con el nombre de Ser Caballista. El arte de comprender al caballo por Faride Vivas. Esa es la mejor forma de que sigan teniendo mucho más información de la que hemos platicado hasta este momento, que ha sido enriquecedor y que todavía hay mucho que aprender acerca del fascinante mundo del caballo. Pero los dejamos aquí, como decimos en México, picaditos para que puedan investigar más por su cuenta, porque la verdad que vale la pena estar enterados de todo este mundo increíble que nos ha aportado tanto beneficios el caballo. Y bueno, pues vamos a vamos a irnos a otro segmento del programa que a nuestra audiencia le gusta muchísimo. Vamos a darle el reconocimiento a una persona que haya dejado un legado, que haya aportado un legado y haya llegado al encuentro con su grandeza. Pero antes de eso, ¿quieres añadir algo más, Faride? ¿Quieres compartir un mensaje antes de que pasemos al otro segmento? Sí, gracias. La verdad, en este libro yo me inspiré mucho en mis alumnos, en todas las personas que quieran incursionar en el mundo del caballo y quieran aprender de verdad a hacer lo mejor por él. O sea, mi pregunta siempre es, ¿te has preguntado alguna vez si estás haciendo lo mejor por tu caballo? Si estás cumpliendo pues con sus necesidades realmente como especie. Por eso me inspiré mucho para escribir este libro y aparte de mis hijos, de mi familia y de toda esta vida que he tenido alrededor de ellos, por supuesto mi principal inspiración son ellos, que han estado siempre conmigo apoyándome en mis momentos más difíciles. A través del caballo yo he encontrado también ese camino hacia la felicidad y hacia la realización personal. Ellos han sido mi apoyo y por eso también los honro con escribiendo y dándole a conocer a las personas este fascinante mundo. No, el ser caballista es todo un mundo, es un mundo aparte, ¿verdad, Faride? Esto es un mundo aparte, Sí. como lo es Es una otras... pasión que te hierve la sangre, es una emoción, es un vínculo de verdad bien interesante que te permite expresarte de una manera muy natural, te permite conectarte contigo mismo, con la tierra, con la naturaleza. Es increíble cómo ellos nos pueden ayudar a transformar tu vida, realmente. Sí. Bueno, pues quien tenga la bendición y la suerte de tener un caballo, pues tienen no solamente a un fiel compañero, sino también tienen a un gran sanador cerca de ustedes. Vamos a platicar, vamos a presentarles más bien a la precursora de este fascinante sistema, ¿cómo le podríamos llamar? Terapia, disciplina, ¿cómo le llamarías tú, Faride? Técnica de rehabilitación. Técnica de rehabilitación, que es Liz Harter. Ella nació en 1921 y se fue de este plano terrenal en el 2009. Ella fue originaria de Dinamarca y dejó su testimonio en varios escritos
eh, hizo realmente una revolución porque supuestamente ella era una persona que médicamente no tenía posibilidades de volver a caminar. Y lo sorprendente que fue que rompió un paradigma entre la medicina y a través de precisamente de esta terapia empezó ella una técnica que sorprendió a propios y a extraños. Platícanos, por favor, Faride, de Liz Harter, tú que conoces mucho más su vida. Sí, ella es, digamos, la precursora de la hipoterapia moderna, porque a partir de su hazaña es que los médicos y terapeutas de la época se voltean a ver el caballo. Esta fue una joven que a los 21 años se contagió de polio, y en esa época la poliomielitis pues era una enfermedad incurable, no existía la vacuna, y ella quedó en silla de ruedas. Ella ya era una atleta de alto rendimiento, ya ella era jinete, ya ella montaba, y ella, como estaba en su carrera también... pero no fue por una caída. No fue por una caída, ella se contamina de polio, ella se contagia de polio y queda en silla de ruedas. Yo pensé que había sido un accidente lo que lo había llevado a la silla de ruedas. Y precisamente como no tenía lesiones, ella siguió montando. Ella lo único que hizo fue no dejar de montar, ella siguió practicando y tenía tan buena comunicación además, tenía tan buena conexión con su caballo. O sea, y la disciplina del adiestramiento en el nivel olímpico es muy exigente, es una disciplina de mucha precisión de ejercicios, que usted tiene que tener mucho contacto con su caballo para poderle pedir ejecutar unos ejercicios muy específicos. Entonces, esta niña sorprendió mucho porque estando en silla de ruedas... ¿Cuántos años tenía? Tenía 21 años cuando se contaminó. 20 y tantos cuando ganó su primera medalla de plata olímpica en adiestramiento, estando en silla de ruedas. Wow. Y vuelve y repite 4 años más tarde la proeza de volver a participar en Olimpiadas, de volver a ganar medalla de plata en las Olimpiadas en la disciplina de adiestramiento, y aparte de eso, vuelve a caminar. Se levanta de la silla de ruedas. Entonces, eso es lo que más impresiona a los médicos. A todos, a los médicos, a los entrenadores. Pero ¿qué hizo? ¿Cómo hizo? Si esto era imposible. Ella ya estaba, pues su diagnóstico era que no iba a poder volver a caminar más nunca, que iba a quedar con problemas motores, que iba a quedar con problemas incluso de habla. Y resulta que la señorita volvió a caminar. Ahí es cuando todos se voltean a ver, ¿y usted qué hizo para volver a caminar? Pues simplemente lo que hizo fue no dejar de montar. Y tener esa conexión. Y esa constancia, esa perseverancia además, de seguir enfocada en su disciplina y en su deporte y lograr pues esa proeza tan interesante que es. Y que nunca se vio inválida, o sea, para ella nunca se vio como una inválida que no iba a poder recuperar su locomotriz. Sí, ella tomó más bien quizás como un reto. Como un reto. Estar impedida. Y la verdad que logró superarlo de una manera espectacular. Y a partir de allí, de los estudios que hacen en base a ella, es que surge la hipoterapia moderna. Empiezan las técnicas, empiezan los investigadores, empiezan Tissot, empiezan muchos médicos de la época a investigar y a planificar cómo hacer ejercicios específicos para hacer rehabilitación asistida con el caballo. ¿Quién fue entonces, a quién le podríamos atribuir ser el padre de la quinoterapia? Pues a estos escritores o a estos científicos que fueron los que desarrollaron las primeras técnicas y escribieron los primeros tratados sobre la equinoterapia que estábamos hablando hace rato. Y Monty fue uno de ellos. Monty Roberts es otro personaje queridísimo, interesantísimo, pero él está más en el ámbito de la psicoterapia. Ok. Monty es precursor más de lo que es la psicoterapia pie a tierra, porque Monty Roberts, que es nuestro otro personaje queridísimo, es el precursor de la doma natural.
De la técnica de unión, que De la le llamaba. técnica de unión, exacto, de que es unirte con el caballo. Es el que nos enseñó a decodificar el lenguaje de Equus, el lenguaje del caballo, cómo él se comunica, cómo él nos comunica también mensaje, o cómo podemos nosotros entender lo que él está diciendo. Esa es la importancia también y el aporte que nos dio Monty a todos los caballistas. El ser el primero en desarrollar, aunque ya algunos tratados antiguos como Jenofonte hablaban un poco del tema, él fue el que nos lo hizo más específico, el que nos lo dio a entender y lo divulgó. Monty Roberts es un jinete, es un vaquero muy famoso aquí en Estados Unidos y sobre todo... ¿En Texas? No, aquí en California. Aquí Es en de aquí de California. California. Él está en Solvang. Era el vaquero favorito de la reina Isabel. ¿Tú lo conociste en persona? Sí. Sí. Es mi amigo y es mi maestro y es mi mentor y ¡Guau! lo amo. ¡Qué orgullo! ¡Qué Sí, orgullo! un sueño hecho realidad ir a conocer a Monty porque yo tengo más de 20 años practicando sus técnicas y sus métodos. Y haberlo conocido y compartir con él fue una experiencia. Y de hecho le debo una visita. En cualquier momento iré. Pero la importancia de Monty radica sobre todo en eso. Incluso la reina Isabel se hizo tan amiga de él y lo admiró mucho y lo apoyó mucho en su carrera porque cuando descubrió su técnica, lo contrató para que él divulgara esa técnica por todo el mundo, para que los caballos pudieran tener una mejor calidad de vida y fueran mejor comprendidos. Entonces ese es su gran legado y que aún está con vida y aún lo sigue compartiendo con Sí, todas las porque personas ella que era van allá. una gran caballista. Sí. Ajá. Y entonces, ¿tú crees que Liz Harter tenía también ese conocimiento de Morty, de Roberts, que haya sabido algo y por eso también lo aplicó? Sin lugar a dudas tenía una gran conexión. Sí, ¿verdad? Sin lugar a dudas ella tendría una gran conexión y cuando una persona también se dedica a eso, uno tiene la sensibilidad de conectarse con ellos y de hacerse lo que nosotros llamamos un binomio. Un binomio es Una un equipo sinergia. perfecto, una sinergia. Es lo que yo llamo también la energía del centauro. Es cuando se conecta realmente una persona con un caballo y llegan a tener un vínculo profundo. Sí, hacer una sinergia perfecta. Qué interesante. Liz Harter se fue, realmente tuvo una vida muy longeva. Murió en el 2009 y nació en el 2021, 87 años. Se fue de 87 años. Pero Morty Roberts afortunadamente todavía está aquí. Todavía lo tenemos aquí, tiene casi 90. Vivito y coleando, 90 años, mi vida. ¿Cuánto hace Y todavía monta. Y todavía monta. Claro, no lo va a dejar de hacer hasta el Yo último. espero igual. Hasta el último día de su vida, como tú. Tenemos, bueno, estos dos personajes realmente han aportado tantísimo a la humanidad, que bueno, pues a Liz Harter le mandamos un beso hasta el cielo. Y bueno, pues una mujer admirable. Quien quiera conocer un poco más acerca de ella, de su vida fascinante, de los premios que recibió toda su vida, la pueden buscar, me imagino que obviamente en YouTube o en Google, Sí. o sea. Y Morty, pues también. ¿Morty tiene algún libro escrito? ¿Varios? Él es muy famoso porque él es el hombre que le susurra a los caballos. ¿Te acuerdas la película de Robert Redford? Es inspirada en él. Es inspirada en él. Inspirada en él. Y él Wow. tiene varios libros, es precursor de la psicoterapia asistida con caballos enfocada a los veteranos de guerra. Él es uno de los precursores de trabajo del PTSD, de los síndromes postraumáticos a través del caballo. Él es un gran escritor también. Hay un libro el último que leí, que me encanta, que lo tengo además dedicado, autografiado por él, que se llama Horse Sense for People. O sea, el sentido del caballo hacia la gente, o cómo tú puedes comprender mejor, comprendiendo los caballos, comprender también los comportamientos humanos. Es muy interesante. Él tiene varios, tiene Los caballos de mi vida, tiene varios libros de verdad publicados muy bonitos, muy interesantes, y tiene su complejo en Solvang, California, donde tiene una universidad del caballo, un centro de estudios dedicado al caballo, y donde ofrece también muchísimos cursos y programas para
la atención y para la capacitación de las personas. Wow. Bueno, pues ahí tenemos una forma de poderlo todavía disfrutar y localizar. ¿Y a ti dónde te podemos localizar, Fari? Además de tu libro en Amazon, en Instagram, en Facebook, puedes dar una página de tu fundación y que es una página hermosa. La tienen que ver porque es una página con un gran contenido. La verdad que ahí también pueden aprender muchísimo. Y danos esa página de la Fundación SO para que te puedan conectar. Sí, a través de la página de mi organización que se llama Fundaso, que es la Fundación para el Desarrollo de la Zooterapia. La página la vas a encontrar como www.fundaso.org. Y esta página está hermosa. A mí me encantó cuando me la mostraste. Me pareció fascinante para poderla disfrutar con calmita. En Instagram, ¿cómo te podemos localizar? FaridehVivasHC, @FaridehVivasHC, y en Facebook me pueden encontrar como Faridehvivas. En YouTube también tenemos algunas clases magistrales y videos grabados para que puedan aprender de diferentes tópicos sobre el caballo y sobre las terapias ecuestres. Fari, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, y nos queda nada más que agradecerte el que nos hayas visitado el día de hoy, el que hayas venido a compartirnos tanta información tan amena, tan hermosa, para que nos vayas platicando y despidiendo. Danos un saludo final y a mi público, a mi audiencia, desearles que tengan el resto de la semana muy bendecido y que Dios me los bendiga en cada paso que den. Se nos terminó el tiempo, mi Fari. Muchísimas gracias por haber estado aquí y por habernos acompañado. Que Dios te bendiga y ustedes, mi audiencia querida, nos vemos hasta la próxima semana, nos escuchamos. Muchísimas gracias, Cristina, por esta oportunidad de compartir con todos ustedes esta emoción y esta alegría de mi libro Ser Caballista. Espero que les guste el arte de comprender al caballo, que lo disfruten y que la verdad les sea una herramienta útil para comprender mejor al caballo. Así va a ser. Muchísimas gracias, Faride, que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana. Nuestra Merca Online Radio presentó Encuentro con tu Grandeza, conducido por la escritora Cristina Martínez.